Continuamos con la resolución del modelo de Matemáticas 2 para la preparación de la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 de la opción A. Nos dice lo siguiente. Dada la función f de x igual a 2 coseno de x más valor absoluto de x menos 1, se pide a. Determinar el valor de f' de 0. B. Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto de abscisa x igual a pi. Y C. Hallar el área del recinto plano limitado por la curva y igual a f de x, el eje OX y las rectas x igual a pi y x igual a 2pi. Comenzamos. Nos dan la función f de x igual a 2 coseno de x más valor absoluto de x menos 1. Y en el primer apartado nos piden hallar la derivada de dicha función en x igual a 0. Fijaos, cuando tenemos una función con valor absoluto, tenemos que tener cuidado porque, como sabéis, el valor absoluto, cuando lo de dentro es negativo, nos cambia el signo. Cuando es positivo, lo deja igual. ¿Qué hacemos primero? Pues vamos a ver cuando esto cambia de signo. Me explico. Igual a 0 x menos 1 y el punto donde cambia va a ser x igual a 1. ¿Qué hago con ello? En la recta real pongo el 1 y miro a ver qué sucede a ambos lados. Me explico. Doy un valor por debajo del 1, por ejemplo el 0. ¿Qué pasaría? Me quedaría 0 menos 1 negativo. Luego el valor absoluto lo transformaría en positivo, que es lo mismo que cambiar el signo a lo que tenemos ahí dentro. Luego en esta zona la región f de x estaría definida por 2 coseno de x y esto lo cambiamos el signo a todo lo de dentro. Nos quedaría menos x más 1. ¿Qué sucedería al otro lado? Si damos por ejemplo el 2 me quedaría 2 menos 1, 1. Como es positivo se quedaría igual, luego el signo permanecería. Me explico, la función a la derecha del 1 entonces sería 2 coseno de x más x menos 1. ¿Dónde nos piden la derivada? En el 0. El 0 está a la izquierda del 1. Luego tendré que derivar esta función f' de x para valores a la izquierda del 1 sería entonces la derivada del coseno es el menos seno, pues menos 2 seno de x, y la derivada de menos x sería menos 1, la de una constante 0. Ya tengo la derivada en esa zona, pues simplemente sustituir ahora donde hay x por 0 y me quedaría menos 2 seno de 0 menos 1. Como el seno de 0 es 0, el resultado de la derivada que me piden es menos 1. Segundo apartado, me piden hallar la recta tangente en x igual a pi. Recordamos primero cuál era la expresión de la recta tangente. Tenéis disponible algún tutorial donde ya trabajamos con ella. Era esta. Si os dais cuenta, x igual a pi es el punto x de tangencia, o sea, ya nos dan el valor de a. ¿Qué nos falta hallar ahora? F de a, lo primero. F de a será f de pi. Y para sacar f de pi nos fijamos dónde se encuentra el pi respecto al 1. Esto es 14, luego está a la derecha. La función que tendremos que utilizar es esta. Luego será 2 coseno de pi más pi menos 1. El coseno de pi es menos 1. Entonces me va a quedar menos 2 más pi menos 1. O sea, pi menos 3. F' de a necesito ahora.
A hemos dicho que es pi. Y vamos a ver. Como pi estamos en esta zona, a la derecha del 1, tendré que derivar esta expresión. En el primer apartado hemos tenido que derivar lo que teníamos a la izquierda. Pues bueno, primero derivamos eso. La derivada del coseno es menos seno, menos 2 seno de x, y la de x, 1. Y ahora ya sustituimos aquí donde hay x por pi. Me va a quedar menos 2 seno de pi más 1. Como el seno de pi es 0, me queda que la derivada en el punto de tangencia es 1. Pues ya tengo todo, simplemente sustituyo en la ecuación de la recta tangente. Y menos f de a, que es pi menos 3, igual a f' de a, que me ha quedado 1, x menos a era pi. Pues paso esto al otro miembro, me va a quedar entonces x menos pi más pi menos 3. Se me van las pi's y entonces queda y igual a x menos 3 como recta tangente a la función dada en el punto de abscisa x igual a pi. En el último apartado nos piden el área del recinto plano limitado por la gráfica de la función, el eje OX y las rectas x igual a pi y x igual a 2pi. Bueno, siempre que calculamos un área mediante integrales, si la función es fácil de representar, pues hacemos un gráfico en el que indicamos la región que nos están pidiendo, el área de la región que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra función es un poco compleja porque tiene coseno y tiene valor absoluto. Entonces no nos vamos a complicar la vida representándolo. Lo único que hay que tener cuidado es en ver si en el intervalo que nos están pidiendo, en este caso entre x igual a pi y x igual a 2pi, la función corta al eje x. ¿Por qué tenemos que tener cuidado en eso? Porque imaginaos que esta es nuestra función entre a y b, en nuestro caso sería pi y 2pi, y que la gráfica fuera algo así. ¿Qué sucedería entonces? Que a la hora de calcular el área que nos están pidiendo, de la región limitada entre las rectas x igual a a, x igual a b, la función y el eje OX, tendríamos que dividirlo en dos partes, a sub 1 y a sub 2. Si no cortara el eje X, pues simplemente con hacer la integral entre a y b nos serviría. Bien, ¿cómo podemos hallar esos puntos de corte con el eje X? A ver si alguno de ellos está entre pi y 2pi. Pues también nos han puesto alguna dificultad, porque los puntos de corte con el eje X salen de resolver o de igualar esta expresión a 0. Tenemos coseno, tenemos valor absoluto. De nuevo, difícil poder hallarlos. Pues lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Bolzano. Si os acordáis un poquillo, la función en el intervalo que nos piden, entre pi y 2pi. Pi y 2pi, ambos están por encima del 1, luego utilizo esa 2 coseno de x más x menos 1. En el intervalo de pi a 2pi, la función es continua. Fijaos, de hecho esta función tiene por dominio todos los números reales. El coseno admite cualquier número real y esto es un polinomio. Luego sería continua en todos los reales y por supuesto continua en el intervalo en el que estamos. Y lo siguiente que hacía el teorema de Bolzano era hallar
la función en los extremos del intervalo. Si cambiaba de signo, eso indicaba que, por ejemplo, f de a es positivo, f de b es negativo. Si la función es continua, como es el caso, obligatoriamente tendrá que cortar al eje x en algún punto. Si los dos fueran positivos, imaginaos que están aquí y aquí, no cortaría el eje. O si los dos son negativos, tampoco corta el eje. Pues vamos a ver qué sale. Aquí sale 2 coseno de pi más pi menos 1. El coseno de pi es menos 1. Entonces me va a quedar menos 2, me queda pi menos 3. Como pi es 3,14, esto queda mayor que 0. Si hago el de 2pi, me queda 2 coseno de 2pi más 2pi menos 1. El coseno de 2pi es 1. Luego me va a quedar 2pi, 1 menos 1 se va. Perdón, aquí me quedaría 2 más 2pi menos 1. O sea, queda 2pi más 1. También mayor que 0. ¿Eso qué significa? Por lo que hemos explicado, que como los dos son positivos, o sea, los dos están por aquí, no va a cortar al eje x en ningún punto del intervalo pi y 2pi. Pues eso nos facilita mucho las cosas a la hora de plantear la integral. Simplemente el área pedida va a ser la integral, la pongo en valor absoluto porque lo que no sé es si en ese intervalo está por encima del eje o por debajo del eje. Poniendo el valor absoluto, el resultado me va a salir siempre positivo, por lo que el área estaría bien calculada. Pues tengo que hacer la integral entre pi y 2pi de la función, que hemos dicho que en ese intervalo es esta, menos el eje x. Pero el eje x, como es igual a 0, no hace falta poner nada. Pues ya simplemente resolvemos esta integral. Habría que descomponerla en la integral de este sumando, 2 coseno de x, más la integral de x diferencial de x, menos la integral de 1 diferencial de x. La primera integral, siempre que hay una constante multiplicando o dividiendo, la sacamos fuera, entonces va a quedar 2, y luego la integral del coseno es el seno. 2 seno de x, la integral de x es x cuadrado partido de 2, y la de menos 1 diferencial de x sería menos x. Y la tengo que hacer entre pi y 2pi. Pues sustituimos primero donde hay x por 2pi y luego restamos el resultado de sustituir todo donde hay x por pi. Pues vamos a ver, me quedaría 2 seno de 2pi más 2pi cuadrado, que es 4pi cuadrado partido de 2, menos 2pi, y todo ello menos 2 seno de pi más pi cuadrado medios menos pi. Valor absoluto. Bueno. Seno de 2pi, es como si fuera seno de 0, 0. Seno de pi, seno de 180, también 0. Luego me queda el valor absoluto de 2pi cuadrado, que es el resultado de esto, menos 2pi, menos pi cuadrado partido de 2, más pi. Juntamos pi cuadrado con pi cuadrado, esto va a ser como 4pi cuadrado partido de 2, menos pi cuadrado partido de 2, sería 3pi cuadrado partido de 2, menos 2pi más pi, menos pi. Esto va a ser positivo, entonces podemos dejar el área así, unidades cuadradas, puesto que se trata de un área, o lo podéis dejar
en decimal haciendo la operación. Lo hacemos en un momento. Sería 3pi cuadrado partido de 2 menos pi. Nos saldría 11,66 unidades cuadradas. Y con esto, por cualquiera de esas dos soluciones, tendríamos resuelto el ejercicio.